Shalom para todos. Bueno, el Eterno les bendiga grandemente. Hoy tuve el privilegio de poder compartir una palabra para ustedes, pues de parte de nuestro amado Abba. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 25, del 1 al 30. Vamos a tenerlo ahí, pero antes de empezar a leer y escudriñar su palabra, vamos a hacer una introducción. De pronto nos vamos a demorar un poquito en esta introducción, puesto que como vamos a ver el capítulo 25, es menester que podamos entender cuál es el contexto de este capítulo. Entonces, para ello, pues vamos a ver como un pequeño resumen, digámoslo de esa manera, de lo que habla Mateo como tal. ¿Listo? Entonces, como introducción, pues en Mateo se detallan las enseñanzas de Yeshua de la manera más precisa y detallada, y este libro fue escrito aproximadamente en el año 80 después del Mesías. Pues vuelvo y repito, se detallan las enseñanzas de Yeshua de la manera más precisa y detallada, y fue escrito aproximadamente en el año 80 después del Mesías. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente: vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hay en los capítulos, para así poder entender un poco a qué se refiere Mateo 25 y por qué nos daba a conocer Yeshua esta palabra. Entonces, en el capítulo 1 al capítulo 3, vemos cómo se conecta Yeshua con el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo el escritor conecta el Antiguo Testamento con Yeshua. Vemos la genealogía de Yeshua y vemos su nacimiento como cumplimiento de las promesas proféticas que hay en el Antiguo Testamento. Del capítulo, ¿están anotando? Ok, sí, para no así andar rápido y... Vamos a estudiar Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 30. Pero como introducción vamos a ver un breve recuento de lo que hay en Mateo como tal, en el libro de manera general. Entonces, estábamos hablando de que en este libro se detallan las enseñanzas de Yeshua de manera muy precisa y detallada. ¿Y que fue escrito? ¿En qué año? Aproximadamente en el año 80 después del Mesías. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 3, del capítulo 1 al capítulo 3, el escritor conecta a Yeshua con el Antiguo Testamento. Entonces, en esto, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, pues vemos la genealogía de Yeshua y también su nacimiento como cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento. Del capítulo 4 al capítulo 7, Yeshua anuncia la llegada del reino de Yahweh, dando a conocer el plan de él para con su pueblo. Del capítulo 4 al capítulo 7, Yeshua anuncia la llegada del reino de Yahweh, dando a conocer el plan del Elohim para con su pueblo. En estos capítulos también vemos el Sermón del Monte, que es una manera en cómo él nos da a conocer cómo vivir en el reino de Dios. Y hace énfasis en que él no está para dejar a un lado las tiernas instrucciones del Padre, que en este caso son pues los mandamientos, sino que él vino para cumplir la Torá. ¿A través de qué? De su vida. Para así pues también enseñarla, para transformar el corazón de su pueblo, para que puedan amar tanto a nuestro amado Abba como a su prójimo y aún a su enemigo. Da como instrucciones de esto al respecto, del capítulo 4 al capítulo 7. Del capítulo 8 al capítulo 10
vemos lo siguiente, vemos Yeshua trae el reino a la vida de las personas. Entonces aquí el escritor da a conocer 9 historias acerca de Yeshua trayendo el poder del reino de Yahweh a las vidas de aquellos que están quebrantados y en dolores. Entonces, las 9 historias que vemos, pues si en la casa las pueden como escudriñar. Las 9 historias que vemos es la de donde Yeshua sana a un leproso, que está en Mateo 8, versículo 1 al 4, donde Yeshua sana al siervo de un centurión, donde está en el versículo 5 al 13, donde Yeshua sana a la suegra de Pedro, donde Yeshua calma la tempestad, los endemoniados gadarenos, donde Yeshua sana a un paralítico, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Yeshua, los 2 ciegos que reciben la vista y un mudo que habla. Entonces, esto lo vemos del capítulo 8 al capítulo 10. Y Mateo resalta que solo se puede experimentar el poder de la gracia de Yeshua al seguirle y volverse discípulo. Mateo resalta que solo se puede experimentar el poder de la gracia de Yeshua al seguirle y volverse discípulo. En estos capítulos también vemos cómo Yeshua envía a sus 12 discípulos, quienes harán lo que él estuvo haciendo. Entonces aquí es donde Yeshua les enseña a cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan, que algunos recibirán como otros rechazarán. Entonces como que los prepara también para esa misión de que, claro, muchísimos recibirán, ¿sí? Recibirán estas buenas nuevas, pero otros los rechazarán y quizás serán perseguidos y muchas cosas más que pues vemos que también Yeshua tuvo que vivir. Entonces así también como que prepara a los discípulos para ello. ¿Listo? Del capítulo 11 al capítulo 13 vemos historias sobre la respuesta de las personas ante el mensaje de Yeshua. La respuesta de las personas ante el mensaje de Yeshua. Como también nos da a conocer parábolas del reino. Entonces esas parábolas del reino las vemos en el capítulo 13 del versículo 1 hasta el versículo 52, donde él nos da a conocer la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red y tesoros nuevos y viejos. Y estas parábolas están relacionadas con la respuesta de las personas ante el mensaje que él entregaba, ¿sí? Entonces, si logramos recordar un poco cuáles eran las respuestas de estas personas ante el mensaje de Yeshua, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes estaban en contra del mensaje de Yeshua? Los fariseos, el Sanedrín, exacto. Entonces, ¿fue una respuesta positiva o negativa? Negativa. Como hay otros que sí le recibieron y tuvieron una respuesta positiva, ¿sí? Entonces, estas parábolas se relacionan con esas historias que el escritor da a conocer sobre los sucesos que sucedió, valga la redundancia, con respecto a cuando Yeshua daba a conocer las enseñanzas. ¿Cuál era la respuesta de las personas ante su mensaje? Y así, después de ello, pues Yeshua da a conocer unas parábolas relacionadas con la reacción de las personas ante su mensaje. En el capítulo 13, versículo 58 nos dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, quise resaltar un poco este versículo porque dice que a causa de la incredulidad no hubo muchos milagros, y él habla en la tierra de donde él estaba, ¿sí? De donde él era, perdón. Entonces dice que ahí nos hablaba de que el profeta no era exacto, ¿sí? Entonces por eso él decía que allí no hubo muchos milagros, ¿por qué? A causa de la incredulidad de ellos. En el capítulo 14 al capítulo 20 vamos a ver lo siguiente.
En el capítulo 14 al 20 vemos las diferentes expectativas acerca del Mesías. ¿Esto a qué se refiere? Con respecto al pensamiento que tenían ciertas personas con respecto al Mesías que habría de venir. Entonces, por un lado vemos que Yeshua ha provisto con comida a multitudes por dos ocasiones, en estos capítulos lo vemos, por dos ocasiones tanto a judíos como no judíos. Y estas personas lo ven como el gran profeta, como el Mesías. Entonces esta es como una de las expectativas que habían con respecto a las personas que estaban en ese momento, en el momento en que Yeshua estaba dando a conocer pues el reino de Yahweh. Al otro extremo están los fariseos, los religiosos, que según su perspectiva sobre el Mesías que esperaban, pues Yeshua era un falso maestro, porque ellos tenían una idea del Mesías que iba a venir totalmente errónea. Entonces, por ello, entonces decían que Yeshua era un falso maestro. Y en estos capítulos veremos historias acerca de su creciente oposición, mientras que preparan ya un plan para asesinarlo. Yeshua empieza a enseñarle a sus discípulos acerca de los temas del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque empezó a prepararlos con respecto a lo que iba a venir, conforme por ejemplo a Isaías 53, que nos habla de sufrimientos del siervo de Yahweh, que él sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Y del del capítulo 18 al 20, que hace parte como de la parte que acabo de decir, del 14 al 20, habla de la naturaleza del reino. ¿A qué se refiere con la naturaleza del reino? Que todo es diferente a los pensamientos del hombre. Por eso, de alguna manera, algunos no comprendían el mensaje de Yeshua, porque era completamente nuevo a lo que se estaba viviendo en ese momento o a la mentalidad que había en el pueblo. Entonces, temas como, por ejemplo, volvernos como niños, perdonar a tus hermanos y no hacer venganza, obtener riqueza al entregarla. Entonces eran como puntos importantes que Yeshua estaba enseñando con respecto al reino, con respecto a cómo vivir en el reino. Entonces, por eso decía que volvernos como niños, por eso decía que si tú quieres obtener riqueza, pues tienes que entregarla, pero no es una riqueza como tal terrenal, sino algo más allá de lo que pues de alguna manera más adelante vamos entendiendo. Y para seguir a Yeshua debes convertirte en un siervo. Entonces eran como temas controversiales ante la mentalidad que había en el pueblo en ese momento. Del capítulo 21 al capítulo 25 vemos lo siguiente. Vemos el choque de dos reinos. ¿Cuáles son estos dos reinos? Uno, el reino de Yeshua, y dos, el reino de los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque hubo ese choque, porque Yeshua estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo. Entonces, si recordamos un poco lo que hemos leído en Mateo, es cuando él llega al templo y sucede que él se da cuenta de que el templo está comprometido por la hipocresía de los líderes de Israel. Entonces, por eso tuvo esa reacción de dar a entender como que no sean hipócritas, digámoslo de esa manera. Entonces, Yeshua da sus enseñanzas aquí resaltando la hipocresía de los fariseos, dando a conocer el rechazo de ellos hacia Dios y hacia su reino. Yeshua se aparta con sus discípulos y empieza a decirles lo que va a suceder. En este capítulo, del capítulo 21 al 25, vemos lo que estoy diciendo. Que, por ejemplo, que empieza como a decirles a sus discípulos que él va a ser ejecutado por esos líderes religiosos, que Jerusalén y su templo serán destruidos, que no es el final, que él resucitará y un día regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Y mientras tanto, sus discípulos deben mantenerse alerta. No olvidemos esto. Si quieren, pueden anotarlo y resaltarlo, porque hace parte del mensaje de hoy. Mientras tanto, mientras que nuestro Yeshua viene, debemos mantenernos alertas. Entonces, mantenerse alerta y comprometidos
con anunciar a Yeshua y su reino, y extender las buenas nuevas. Esto lo vemos del capítulo 21 al capítulo 25, pero es necesario resaltarlo porque no solamente Yeshua está hablando a los discípulos, sino que es palabra para su pueblo. Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Mientras tanto, manténganse alertas y comprometidos con anunciar a Yeshua y su reino y extender las buenas nuevas. Del capítulo 26 al capítulo 28, que ya es el final de este libro de Mateo, es cuando Yeshua celebra el Pesaj con sus discípulos. Que esto lo estudiamos cuando empezamos a estudiar sobre la fiesta de Pesaj. Entonces, aquí es donde se recuerda la historia de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero, que Yeshua toma el pan y el vino mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y después de la cena, Yeshua es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, que el Sanedrín es el concilio de los líderes de la ente religiosa. Luego de eso... ¿Ese concilio era romano o era judío? Judío. ¿Cuál? El concilio, el Sanedrín, líderes judíos. ¿Era judío? El orden. Ah, o sea, bueno, referente a como a las cabezas que tenían que ser. Pero en ese momento, en el momento de Yeshua, que, o sea, ¿cómo así? Si era... ¿De dónde venía? Si era judío o romano. No, ahí, pues ahí, eso era romano, pero ya era judío. Sí, era judío, claro que ya estaba mezclado. El que estaba en ese momento, el grupo, hablemos del grupo de personas que están en ese momento, estaba ahí, pero estaba mezclado, porque por ejemplo, estaban los fariseos, los saduceos, que ellos eran los que se encargaban de la parte política con Roma y con los demás encargados de manejar la parte política y económica, los celotes y también los escribas. Pero dentro de los que habían ahí ya habían alterado el orden del Eterno. Era Anás y Caifás. Caifás creo que fue el que era el yerno, ¿sí? Era el que había comprado para ser sumo sacerdote porque él no era del linaje de Aarón. Entonces ya estaba alterado el orden del Eterno, pero los que habían ahí como tal no eran romanos, sino eran judíos, llamémoslo. Los que estaban en el momento. La idea era el Eterno, pero ellos la corrompieron. Sí, ya está todo. Los sumos sacerdotes se que era uno y lo hicieron dos. Bueno, entonces esto lo vemos del capítulo 26 al capítulo 28 de Mateo. Vemos también la sentencia de muerte de Yeshua, luego que Yeshua es crucificado, la muerte de Yeshua, la resurrección de Yeshua y la gran comisión. Entonces aquí en la gran comisión nos da a conocer de que Yeshua es el rey y que los discípulos, ¿cuál es su misión? Contar las buenas nuevas por todas las naciones y hacer y formar discípulos. ¿Listo? Y pues aquí vemos que él da a conocer de que aquellos que quieran ser parte de su reino, pues son los que guardarán las enseñanzas y practicarán las enseñanzas. O sea, él nos dice ahí que aquellos que quieren ser parte del reino deben guardar las enseñanzas pues en su corazón y pues ponerlas por obra. Y él estará con nosotros todos los días. Es como una promesa que él entrega y que se encuentra al final del capítulo 28. Y habla también sobre el tema del bautismo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos como el contexto literal de Mateo, del libro de Mateo. Entonces, vamos a dar como inicio al mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy tiene como título Recibiendo para poner por obra. Recibiendo para poner por obra. En Proverbios 10, versículo 4, ¿qué nos dice? Alguien que me pueda ayudar a buscar. Del versículo 10. Del capítulo 10 al capítulo 10, versículo 4.
Proverbios capítulo 10, versículo 4. Las manos negligentes causan pobreza, pero las manos diligentes se enriquecen. Ok, entonces aquí vemos como la palabra mano. Esta palabra mano, viéndola desde el Strong, quiere decir poder, fortaleza, autoridad, poder, fortaleza, autoridad. Y en un diccionario bíblico lo relaciona con las obras. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué nos dice en Proverbios 10, versículo 4? Las obras del negligente prácticamente empobrecen, más las obras de los diligentes enriquece. Podemos verlo con la palabra obras y ya vamos a entender por qué. Recordemos que el título es Recibiendo para poner por obra. Entonces vamos a dar inicio a Mateo capítulo 25. ¿Qué título encontramos? Parábola de las 10 vírgenes. Así es, parábola de las 10 vírgenes. Bueno, alguien que me ayude a leer, por favor. Entonces, el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Cuando las necias tomaron sus lámparas, no llevaron aceite, pero las prudentes llevaron aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: ahí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: no, porque puede que nos falte a nosotras y a ustedes. Mejor vayan a los vendedores y compren para ustedes mismos. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: maestro, maestro, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad les digo que no las conozco. Así que manténganse alerta, porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Hasta ahí. Entonces, vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo 1 nos dice, entonces el reino, en el versículo 1 nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran como prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Entonces, ¿qué pasa con las insensatas que tomaron sus lámparas? Entonces, cuando vemos la palabra lámparas, la podemos ver como simbología o nos está dando a conocer lo que es la palabra del Eterno. En Salmos nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, tomaron sus lámparas, eso quiere decir como la palabra del Eterno. Pero no tomaron ¿qué? No tomaron aceite. Entonces, en una de las enseñanzas que hemos visto, el aceite también hace como representación al Ruach, al Espíritu de Yahweh. Entonces, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Entonces, ¿qué quiero citar aquí? En Romanos capítulo 7 nos da a conocer de que solo la letra no nos puede salvar. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que pues la letra no nos puede salvar, sino que con el Ruach HaKodesh es el que nos da la capacidad de poder comprender y entender más a profundidad la palabra del Eterno, teniendo en cuenta de que el Ruach HaKodesh conoce ¿qué? Conoce pues él es quien él nos da a conocer la voluntad misma de nuestro Abba. Entonces, cuando tenemos la letra, pero también tenemos al Espíritu Santo, Él nos permite comprender y entender que aquel que nos creó, o sea, que Él que es nuestro creador, nos entregó esas tiernas instrucciones por amor, ¿sí?
que entregó a su Hijo único por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Entonces, en este caso, las vírgenes, ¿quiénes representan? Su pueblo. ¿No? ¿Quién representamos las vírgenes? Pues nosotros somos los que representamos las vírgenes. Entonces, está en nosotros si somos esas vírgenes prudentes o esas vírgenes insensatas. Entonces, ahí es cuando comprendemos por medio del Ruach HaKodesh que le servimos al Eterno por amor y no por ley, ¿sí? Entonces, por eso quería como citar Romanos 7, capítulo Romanos 7, que nos habla sobre esto. Entonces, nos está diciendo que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Entonces, la palabra insensata en el Strong la encontramos en el número 5036. Con la palabra naval, con B larga, tilde en la A, naval. Strong 5036 con la palabra naval. Y nos quiere decir necio, tonto, sin sentido, perverso, impío y fatuo. 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 Con T. Fatuo. ¿Listo? Esto quiere decir la palabra insensato. Exacto. Entonces ahí podemos ya un poco relacionarnos a qué se refiere con estas, con las vírgenes insensatas. En el versículo 4 nos dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, las prudentes que tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. La palabra prudentes la encontramos en el Strong número 7919. 7919 con la palabra sacal, con K, sacal. Y quiere decir prudente, entendido, sabio, sabiduría, prosperar, inteligencia, hacer, pensar, portar. Portar. Bueno, versículo 5 dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué decía ese clamor? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Qué vemos aquí? Vemos como un llamado, ¿sí? Un llamado de que ya viene el esposo y de que hay que salir a recibirle. Entonces, ¿cuál fue la actitud de la virgen insensata o las vírgenes insensatas y la actitud de las vírgenes prudentes con respecto a este llamado? Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y en el versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Cuál fue la actitud de las insensatas ante el llamado de que venía el esposo y de que hay que recibirle? ¿Esperaron hasta el llamado para reaccionar? A ir por el aceite, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue como esa actitud con respecto a las insensatas que esperaron hasta el llamado para reaccionar? Mientras que las prudentes fueron proactivas y diligentes, puesto que llevaron suficiente aceite. O sea, no esperaron al llamado de que iba a venir el esposo para ir por aceite, sino que fueron proactivas y lo habían llevado ya con anticipación, estando ¿qué? Preparadas. ¿Listo? Ahí también vemos de una vez que quiénes estaban preparadas, las prudentes o las insensatas. Sí. Las prudentes estaban preparadas para recibirle, mientras que las insensatas no estaban preparadas, ¿sí?
Entonces, quienes estaban preparadas entraron ¿con quién? Con el esposo a las bodas. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿qué? Y se cerró la puerta. ¿Tuvieron tiempo de ir por el aceite o tuvieron tiempo de reaccionar antes de cerrar la puerta? Pero reaccionaron tarde, ¿sí? Entonces dice aquí, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, que decían, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dice él? ¿Qué respondió? De cierto os digo que no os conozco. Y aquí es donde recordamos la palabra donde dice que, Señor, Señor. Exacto. Y él les dice, apartados de mí, transgresores de la... Exacto. Entonces, ¿qué nos dice en el versículo 13? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra velar la encontramos en el Strong número 8245. Y la encontramos con la palabra shakad, con H. C-S-H-A-C-A-D. Shakad. Y quiere decir algo sencillo, estar alerta, cuidado, velar y vigilar. Eso quiere decir velar. Estar alerta, cuidado y vigilar. Entonces esto es lo que nos estaba diciendo en el versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué acción tuvieron las insensatas ante el llamado de que iba a venir el esposo? Exacto, y se devolvieron porque de alguna manera pues ellas no entregaron lo que ya ellas lo recibieron o ¿cómo me explico? Las vírgenes fueron prudentes, ¿sí? Y guardaron lo que era de ellas. Entonces las insensatas que hicieron pues tuvieron que devolverse. Entonces vamos a ver en Proverbios capítulo 12 versículo 4 qué nos dice con respecto a ser como insensato. Una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo. Ya voy. Proverbios 12, 12:24. Sí. La mano de los hombres escogidos fácilmente gobernará, pero los engañadores serán por trapo. Ok, ese versículo en la nueva traducción viviente nos dice que trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Entonces, las insensatas fueron esclavas de qué? De sus propias acciones, de sus propias decisiones. A causa de en vez de dormir, ir y buscar lo que faltaba, o antes de llegar a ese lugar, llegar como debería ser preparadas, lo que hicieron fue dormir, ¿sí? Descuidarse, no velar, y por eso es que perdieron lo que de alguna manera el Eterno les iba a entregar, que es lo que vemos como el esposo aquí, ¿quién viene siendo? Yeshua. ¿Y quiénes son las vírgenes? Pues su pueblo. ¿Listo? Como segundo, vemos que durmieron en vez de reaccionar con respecto al estado en el que se encontraban. Porque ¿qué? ¿Estaban preparadas o no? No estaban preparadas. Efesios 5, capítulo 5, versículo 14 al 15, ¿qué nos dice? Efesios capítulo 5, versículo 14 al 15. Pues todo lo que te saca la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate o que duerme, levántate entre los muertos y Yeshua te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivas como la gente necia, sino con sabiduría. Así es, ten cuidado con la manera que, con tu manera de vivir. Aquí en la Reina Valera nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La palabra diligencia nos hace referencia a responsabilidad, a un compromiso, cumpliéndolo con agilidad y de forma apta. O sea, no solamente es la agilidad, sino hacerlo de la manera correcta o perfecta, o buscando la perfección, o haciendo de la manera más apta, como que generando un resultado correcto. Entonces, la diligencia se relaciona también con la palabra accionar perfectamente y cuidadosamente. Accionar perfectamente y cuidadosamente. Entonces, ¿qué es lo contrario a la diligencia? Exacto, la mediocridad, la negligencia. Y la palabra negligencia la podemos encontrar en el Strong número 7423. Y la palabra que encontramos, la palabra negligencia la encontramos en el Strong número 7423. Y la palabra que encontramos ahí es R-M-I-Y-A-H. 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 ¿Y qué quiere decir esta palabra? Engaño, engañosa, traición, fraude, indolente, negligente. Engaño, engañosa, traición, fraude, indolente y negligente. Entonces, ¿quién es negligente? Pues de alguna manera, según este versículo, pues aquel que no mira con diligencia cómo está andando. No mira con diligencia qué es lo que está haciendo. Está desaprovechando el tiempo. Ese es el negligente, ¿sí? Entonces, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, que nos dice, y alguien que me ayude a buscar, Salmo 119, 59 al 60. Salmo 119, versículos 59 al 60. Y Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos ¿a quién? A Yahweh. Recordamos esa palabra, volvamos ¿a qué hace referencia? Volver. ¿Cuál es esa palabra que encontramos en el hebreo que estuvimos estudiando que nos hace referencia a volver al Padre? Teshuvah, ¿sí? Entonces aquí que nos está diciendo, escudriñen sus caminos, sean como los sabios, como nos dice aquí en Efesios 5, sean como sabios, escudriñen sus caminos, identifiquen qué hay y vuelvan ¿a quién? A Yahweh, vuelvan al Padre. En Salmos capítulo 119, versículos 59-60, ¿qué nos dice? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré, tuve que diligencia. Eso es diligencia, apresurarse, no retardarse para guardar ¿qué? Las tiernas instrucciones del Eterno. Y de esta manera pues tener como ese Shema en cada instrucción que entrega nuestro amado. Entonces vemos lo que es ser parte como de ser las vírgenes insensatas y ser parte de lo que es ser las vírgenes prudentes, ¿sí? Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 12 algo relacionado con el siervo que vela y el siervo que pues de alguna otra manera es infiel. Entonces vamos a ver a qué hace referencia para poder estudiar la siguiente parábola de los talentos. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Entonces, Lucas capítulo 12, versículo 35, ¿qué título vemos?
siervo vigilante. Muy bien, el siervo vigilante. Entonces dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos. ¿Recuerdan qué quiere decir esto? Que en esa época la ropa que usaban, ¿cómo eran? Eran túnicas, ¿verdad? Y cuando iban a trabajar se levantaban la túnica y se la amarraban con un cinturón para tener movilidad y para trabajar o correr, o sea, para tener una mejor movilidad. Entonces, este ceñido vuestros lomos hace referencia como a ser proactivo, sea activo, sé diligente. ¿Listo? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo se mantiene una lámpara encendida? Según en este tiempo, ¿a qué hace referencia con la lámpara? El aceite, exacto, importante, el aceite, estar preparado, ¿sí? No dejar apagar esa lámpara, ¿listo? Entonces, versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué dice en el versículo 37? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servir. Y vendrá a servirles. Entonces aquí la pregunta con respecto a lo que el Padre nos ha entregado el día de hoy, en este momento, con su palabra es: ¿qué nos está exhortando a hacer en este momento? ¿Cómo debemos ver estos tiempos? ¿Estamos cumpliendo con lo que Él colocó en nuestras manos? ¿Estamos preparados para la llegada de Él? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo mayormente? Entonces son preguntas que quisiera que de alguna manera ustedes escriban y de manera personal se pregunten o lleguen a sus casas y bueno, ¿qué es lo que el Padre quiere exhortar hoy para que yo haga, para que coloque en acción? ¿Qué nos está exhortando a hacer? ¿Cómo debemos de ver estos tiempos? ¿Estamos cumpliendo con lo que Él colocó en nuestras manos? Es decir, aquellas responsabilidades que entregó, talentos, dones, tesoros. ¿Estamos preparados para la llegada de Él? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo mayormente? Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad ¿qué? Estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que velemos, que estemos firmes en Él, que seamos diligentes, ¿sí? Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, vamos a ver qué nos dice. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Entonces dice así: te encarezco delante del Elohim y del Señor Yeshua, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú ¿qué? Si quieres subraye ese versículo, pero tú ¿qué? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Por eso hoy el mensaje es recibiendo para poner obra. Cumple con tu ministerio. Entonces, aquí que nos está invitando nuestro amado,
según lo que vemos con el siervo vigilante, pues es aquel que cumple su ministerio, que es diligente, que aquello que le ha entregado el Eterno, pues tiene, cuando se presente para darlas, como rendir cuentas de lo que el Eterno ha entregado, pues estará ¿qué? Apto, estará aprobado delante del Eterno. Ahora vamos a ver lo del siervo infiel, ahí mismo en Lucas, capítulo 12, y vamos a ver qué nos habla de ese siervo infiel, ya que nos describió cuál es ese siervo vigilante, que nos habla del siervo infiel en el versículo 41 del capítulo 12. Entonces dice así: entonces Pedro le dijo, Adón, ¿dices esta palabra a nosotros o también a todos? ¿Y qué dijo el Adón? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bien, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Le halle que, le halle preparado, cumpliendo que con sus responsabilidades. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo que la voluntad de su señor, si quiere subraye eso, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, ¿qué? Más se le pedirá. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que él nos habla de que si aquel amo encuentra a ese siervo cumpliendo sus responsabilidades y preparado, pues ¿qué recibirá? Recibirá un resultado bueno, recibirán tesoros, recibirá más responsabilidad, pero así también pues recibirá bendición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más preparados estemos delante del Eterno, la capacidad va creciendo, y lo vamos a ver ahorita con la parábola de los talentos. Si nosotros miramos un deportista, cuando hay campeonatos y demás, ellos dedican arduamente tiempo, ¿para qué? Para su preparación física. Entonces, si ellos dicen 1 Corintios 9, 24 al 27, que aquellos que están como persiguiendo como una corona corruptible, ¿cómo no nosotros vamos a invertir tiempo y prepararnos en el reino o para el reino de nuestro amado? ¿Cómo es que nosotros no vamos a prepararnos de esa manera tan ardua como lo hace un deportista cuando nuestra corona, ¿qué es? Es incorruptible, ¿sí? Entonces, cuanto más nosotros debemos dedicar tiempo y preparación, pues, ¿por qué tenemos que dedicar ese tiempo y preparación? Porque es que lo que vamos a recibir es valioso y eterno, ¿sí? Por eso mismo nuestra preparación debe ser, pues, de esa manera también, valiosa, que sea de excelencia, con diligencia. Aquí al final, ¿qué nos dice? Que al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nosotros somos confiados delante del Eterno. ¿Qué es ser una persona confiada? Se le otorgan labores. Se le otorga labores, que cumple con lo que se le demandó, es una persona digna de confianza, ¿sí? Es una persona que tiene un testimonio que intachable, por lo mismo es de confianza, ¿sí? Es una persona comprometida, como ustedes lo estaban diciendo. Entonces, por eso, nosotros, ¿qué podemos decir al respecto? Si el Padre nos ha entregado a nosotros tesoros, nos ha entregado, que cada uno debe saber qué es lo que le ha entregado el Eterno,
pues de esa manera tenemos que darle valor a lo que Él nos está entregando y así, asimismo prepararnos, pero también ponerlo por obra. Entonces, vamos a volver a nuestro capítulo 25 de Mateo para seguir con la parábola de los talentos. Entonces, capítulo 25 de Mateo, versículo 14 hasta el 30. Entonces dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. Y a uno dio ¿cuántos talentos? Y a otros, y a otro, a cada uno conforme a qué? Y luego se fue lejos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que este amo le confió su dinero a estos siervos. ¿Listo? Y a cada uno les dio de acuerdo a qué? A sus capacidades. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que aquel que recibió esos 5 talentos fue, dice así, ¿no es cierto? Fue, ¿y qué más dice? Y negoció con ellos. Ese fue, ¿qué quiere decir? Tuvo una acción. Entonces, al tener una acción genera un resultado y ese resultado fue bueno. Entonces, por lo mismo, entonces expandió su capacidad porque ya no tenía ¿cuántos? Ya no tenía 5 talentos, sino ¿cuántos tenía? 10 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Por qué ganó el doble? Porque tuvo una acción, ¿sí? Entonces, ¿qué logró ganar? El doble de los talentos que el amo le había dado. ¿Y qué también hizo? Expandió su capacidad. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, aquí, ¿qué vemos con respecto al que recibió solamente un talento? Lo recibió conforme a su ¿qué? ¿Qué hizo con él? Tuvo una acción también, ¿verdad? Lo escondió, pero ¿fue una acción buena o una acción incorrecta? Incorrecta. ¿Qué hizo con ese resultado? ¿Cuál fue el resultado de ello? Vamos a verlo más adelante qué fue lo que le pasó. ¿Listo? Entonces dice aquí, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que él tanto les confió de algo, pero también les pidió. ¿Listo? Les demandó. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. ¿Y su señor qué le dijo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo su señor? En el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, ¿qué le dijo? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué le dice después? Quitadle pues, porque al que tiene y tendrá más, y al que no tiene y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces, ¿qué podemos ver? Lo que estábamos hablando. El que recibió los 5 talentos tuvo una acción y esa acción lo conllevó a un resultado y ese resultado le permitió, ¿qué? Expandir su capacidad. El que recibió 2 talentos, ¿qué? Tuvo también otra acción y ese resultado le permitió, ¿qué? También su capacidad, exacto. Pero al del talento, al que recibió solamente un talento, ¿qué hizo? Lo escondió. La palabra escondió está relacionada con la palabra ocultó y no manifiesto. Ocultó, no manifiesto. Y en Génesis capítulo 3, versículo 8, si recordamos qué hizo Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué pasó? Se escondieron. O sea que esta acción que nos lleva como a meditar y decir, bueno, ¿por qué lo escondió? ¿Por qué no se manifestó? ¿Por qué lo ocultó? ¿Sí? Entonces, aquí que podemos ver que sobre qué le dijo al siervo de los 5 talentos y al siervo de los 2 talentos, sobre mucho te pondré. ¿Y esto qué quiere decir? Que te pondré a cargo de mucho más. ¿Por qué? Porque expandió su... Exacto. Efesios capítulo 5, versículo 17, ¿qué nos dice? 5:17, sí señor. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad del Dador. Es correcto. Entonces, aquí qué podemos ver con el siervo que no fue fiel, que él conocía la voluntad de su amo. Él lo conocía, él dice ahí, él dice, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, conocía quién era su amo. Y entonces, ¿qué pregunta nos podemos hacer con respecto al versículo que acabamos de leer? ¿En quién o en qué está puesta nuestra confianza? ¿Sí? Porque si no está puesta nuestra confianza en el Eterno, pues claro, al nosotros conocer su voluntad, no vamos a tener confianza y vamos a seguir viviendo bajo nuestra propia voluntad. ¿Y qué es vivir bajo nuestra propia voluntad? En ese mismo versículo de Efesios capítulo 5, versículo 17, en otras versiones nos dice que, por tanto, no seáis perversos, no seáis perezosos, ¿sí? Nos hace como referencia a esa palabra de insensatez a algo mucho más magno. Nosotros vimos que insensato quiere decir necio, tonto, sin sentido, ¿sí? Entonces, ¿quién es el necio, tonto y sin sentido? El que no tiene no tiene su confianza puesta en su padre, ¿sí? Sino que tiene su confianza puesta en sí mismo. Por eso es que tiene miedo, por eso es que aquí el amo dice, por lo cual tuve miedo, ¿sí? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Entonces, por eso es que nos da miedo, ¿por qué? Porque nuestra confianza está puesta en ¿quién? En nosotros mismos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? La tenemos puesta en el Eterno, que aún sea lo que Él nos diga y lo que tengamos que hacer, confiamos en que siempre será para nuestro bien, que será para el prosperar de nuestra alma, de nuestra descendencia. Si logramos captar lo que de alguna manera el Padre nos ha mostrado por medio del propósito que nos ha entregado a cada uno, o qué es lo que está pasando con respecto a lo que Él nos está entregando. Entonces, ¿qué debemos de ser? Seamos obedientes, seamos proactivos, de conducta intachable. ¿Por qué? Esa conducta intachable, ¿qué nos hace? Nos hace confiados delante del Eterno. Recordemos que presentarnos ante el Padre, ¿cómo debemos de presentarnos? Como obreros aprobados. Veámoslo en 2 de Timoteo 2:15, ¿qué nos dice? Haz todo lo que puedas para presentarte a Yahweh como alguien digno de aprobación, como un obrero porque maneja en tu dedo la palabra de la verdad. Entonces dice, haz todo lo que puedas para presentarte ante el Eterno como alguien digno de aprobación, ¿sí? En la Reina Valera nos dice, procura con diligencia presentarte ante el Padre, ¿cómo? Como un obrero aprobado, como un obrero
de conducta intachable, ¿sí? Es así como nos hacemos confiables delante del Eterno y así como nosotros vamos respondiéndole a Él nos va entregando. Entonces, cuando el Padre nos entrega, ¿qué debemos hacer? Debemos dar cuenta de ello. Él nos entrega de acuerdo a la capacidad y de acuerdo al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, a cada uno le confió y a cada uno le va a pedir, le va a solicitar, le va a demandar. Entonces, ¿qué podemos hacer como conclusión de este mensaje del día de hoy? En la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué vemos? Vemos también la profecía de lo que va a venir, ¿verdad? La profecía de la venida de nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos al respecto? ¿Estamos preparados para la venida de nuestro amado Yeshua? ¿Hemos cumplido con lo que él aún en Mateo nos habla sobre guardar sus enseñanzas, sobre ponerlas por obra, sobre hacer discípulos, formar discípulos? ¿Por qué es menester formar discípulos? Porque es así como vamos expandiendo su reino, ¿sí? De esa manera es como el Eterno va expandiendo su reino por medio de ¿qué? De aquellos siervos que están dispuestos a dar a conocer las buenas obras de Él. Entonces, si somos aquellos hijos prudentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar preparados, ¿sí? Preparados tanto en su palabra como el comprender la importancia de tener al Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Lo vimos una vez en uno de los estudios que vimos, pues teniendo los frutos de Él, ¿sí? Pero si tenemos todavía los frutos de la carne, si aún todavía seguimos batallando con aquellas cosas de la carne, ¿cómo el Espíritu Santo puede morar en nosotros? No hay manera de que Él more en nosotros. La única forma es muriendo por completo a todo lo que tenga que ver con nuestro propio pensamiento, con lo que en algún momento de alguna forma permitimos que hiciera parte de nuestra vida, ¿para qué? Para hacer esos vasos limpios de honra delante de Él, ser esos instrumentos de honra delante de Él, ¿para qué? Para que Él pueda llenarnos y de esa manera pueda Él guiarnos para poder cumplir ese gran propósito que Él tiene para nosotros, esa gran comisión de la que habla en Mateo capítulo 28, ¿listo? Entonces, la pregunta en este momento es, ¿estamos poniendo por obra lo que el Padre nos está entregando? Entonces yo le invito a que se conteste ahí en su cuadernito qué es lo que el Padre le ha entregado. ¿Estamos colocando en obra lo que el Padre nos ha entregado? Aquellos dones, aquellos tesoros. ¿Estamos preparados para la venida de Él? ¿Estamos siendo luz o qué estamos siendo delante del Eterno? Entonces yo le invito a que cerremos ahí nuestros ojos y entremos como a la presencia del Padre. Recordemos que cuando entramos a esa presencia del Eterno estamos entrando a rendir cuentas, a decirle al Eterno, bueno, tú me has entregado, ¿qué he estado haciendo con todo lo que me has entregado? ¿He sido un siervo fiel o he sido un siervo insensato? Y si aún su merced siente en este momento que es como ese siervo insensato, es el momento en que de reaccionar a tiempo. En la parábola de las 10 vírgenes vemos que hay un llamado de advertencia, ¿sí? Quizás este llamado de advertencia es un llamado a tiempo, donde debemos de reaccionar, donde debemos de decirle, Padre, realmente vamos a reaccionar y vamos a poner por obra lo que tú tienes para nosotros y lo que has entregado en nuestras manos como responsabilidad. Bueno.